Gracias por hacer nuestra espera todos los días para este espacio Opiniones. Ya estamos acá. Hoy serán las opiniones en torno al tema electoral. Este tema que para muchos salvadoreños sigue siendo importante y más cuando se han estado pidiendo algunas reformas a este sistema electoral. Dentro de ellas, el voto residencial, que es un tema pendiente aún alrededor de otros, como el voto en el exterior, el tema de los DUIs que se va a cambiar en enero, si esto es factor o no determinante para estas reformas, es parte de lo que hoy hemos querido platicar con Eugenio Chicas, nuestro invitado, como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, un gusto de tenerlo en este programa, magistrado, y poder abordar este tema tan importante. Bueno, buenos días en el pueblo salvadoreño. Sí, efectivamente la reforma electoral es una mora que tenemos pendiente en el país. Quizás los temas más relevantes de la reforma electoral tiene que ver en primer lugar con lo que es el voto en el exterior, por ejemplo, que es un tema muy sensible, el voto residencial, la representación proporcional en los consejos municipales y una ley de partidos políticos. Estos creo que son los 4 temas que están en primera línea actualmente dentro de la reforma. De estos 4 temas, uno corresponde al Tribunal Electoral porque ya tiene todo el marco de ley, que es el voto residencial. Ese es un tema que ya no corresponde a la esfera legislativa porque ya los diputados y las diputadas nos dieron el marco legal necesario para poderlo ejecutar. Ya depende del tribunal y obviamente de la voluntad de los partidos políticos. En segundo lugar, el segundo paquete de reformas, eso sí es atinente a la Asamblea Legislativa, me refiero al voto en el exterior, que como presidente del tribunal yo he estado formulando iniciativas respecto al voto en el exterior. Todavía es un tema que discute el mismo Tribunal Electoral y es un tema que está en la mesa de los partidos políticos y que lo tiene la Asamblea Legislativa Nacional. Y luego, pues, la representación proporcional de los consejos municipales, que este es un tema también muy importante, porque significa que un consejo municipal no solo esté gobernado por una fuerza política, sino por aquellos partidos que han obtenido más votos en un municipio, pero obviamente quien ha obtenido más votos tiene las mayores cartas de poder incidir en el rumbo de ese municipio. De lo cocinado, como decimos, entonces podemos hablar del voto residencial como tal, pero pareciera que aun cuando se tiene todo listo, se tiene ya aprobado ese marco para operarlo o echarlo a andar, está todavía en veremos para 2012. Yo creo que sí, efectivamente. O sea, no hay certidumbre hasta hoy de lo que vayamos a poder hacer en materia de voto residencial, siendo una de las reformas más maduras y que obviamente han referido, al menos públicamente, tener mayor consenso. A la hora de ejecución ha topado con muchos procesos donde no ha habido la voluntad política suficiente para poderlo materializar. De hecho, por ejemplo, Naciones Unidas en su momento nos formuló 2 alternativas, 2 iniciativas que podían facilitar esta implementación. Estas alternativas han girado en torno, y todavía están vinculadas, al aprovechamiento de la entrega del nuevo DUI. O sea, para que en el momento que el elector pudiera llegar a retirar el DUI, en ese momento se le adjudicara el centro de votación. Naciones Unidas planteó en ese momento 2 alternativas. Una, que se tuviera listo para el arranque del 4 de enero, que es cuando se inicia la entrega del DUI, y a cada elector se le asignara su lugar de votación. Eso no se ha realizado. No se ha realizado. No va a ser posible por esa vía arrancando el 4 de enero. Y la otra alternativa que planteó Naciones Unidas es la posibilidad de posponer la entrega del DUI. O sea, que el DUI no se entregue a partir de enero, sino que se entregue a partir del mes de abril, y que ese margen de 3 meses sirva para hacer las adecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que ha llevado a esas imposibilidades? Porque pareciera, si ya se tiene todo listo, pues fácilmente tomar en cuenta esas 2 posibilidades y echarlas a andar. O más bien la de usar en enero la oportunidad del cambio en el DUI para ya uno ajustarse a los centros de votación. Bueno, yo creo que efectivamente ha faltado voluntad política. Los partidos, la Asamblea debe de valorar este tema al que me refiero. O sea, porque la ciudadanía que ha venido observando la conducta de los partidos políticos puede valorar quiénes puedan ser el obstáculo. Pero creo que corresponde al ámbito de los partidos políticos directamente, corresponde al ámbito legislativo valorar la falta de apoyos que ha tenido
esta reforma. Ahora bien, creo que en definitiva todavía hay espacio para poder ejecutar el voto residencial. ¿De qué manera? Recientemente nos reunimos con los partidos políticos, tuvimos una reunión con todos los partidos políticos legalmente constituidos y en esta reunión, por ejemplo, surgió ya la posibilidad de pensar en un plan C, en una tercera alternativa. ¿En qué consistiría esta tercera alternativa? Consistiría en que únicamente aprovechemos de la duización el levantamiento de las direcciones y en la marcha el tribunal nos pongamos de acuerdo respecto a los alcances que pueda tener el voto residencial. Desde mi perspectiva, todavía está abierta la posibilidad y existen las condiciones para que haya voto residencial en todo el país. Sin embargo, me parece que hay partidos políticos que todavía están valorando si es posible o no llegar a todo el país o si es posible avanzar solo en una parte del país. ¿De qué dependería eso? ¿Es de dinero? Bueno, tiene que ver con recursos, porque en este caso, y debo de decirlo francamente, ya hace días hemos enviado, por ejemplo, al Ejecutivo la solicitud de recursos o también hemos planteado al Ejecutivo la necesidad de conversar entre el Tribunal Electoral y el Ejecutivo y todavía no tenemos respuesta. Debo de decirlo francamente que todavía no tenemos respuesta. De la misma forma también debo de decir que no hemos encontrado una posición pública clara de parte del Ejecutivo también respecto al acompañamiento del voto residencial. Ha habido opiniones respecto al acompañamiento del voto en el exterior. No quiero decir que haya sido bloqueado u obstaculizado, no, de ninguna forma, pero no hemos encontrado todavía públicamente también en el Ejecutivo una labor de acompañamiento a este esfuerzo. Insisto, no existe una posición negativa, pero no hay una posición pública clara también en esa medida. Ahora, ¿qué es lo que podríamos estar perdiendo, digamos, si no implementamos el voto residencial en términos de evolución o en términos de ganancia para la población? Pensando en que aun cuando es bueno, probablemente por razones de, mire, este presupuesto es demasiado grande, entonces podemos dejarlo, pero al final, ¿cómo hacer la valoración? Yo creo que hay dos elementos fundamentales vinculados al voto residencial. En primer lugar, el voto residencial permite facilidades para la gente. O sea, hay gente que, por ejemplo, para poder votar, pongo un caso, yo vivo en Suchitoto, hay gente que desde Colima para viajar al municipio de Suchitoto necesita tomar 2 transportes, por ejemplo, y necesita viajar aproximadamente hasta 30 kilómetros y más para poder votar. Y hay lugares del país, como en Aguachapán, como en La Unión, etcétera, donde la gente viaja más distancia. Entonces, el voto residencial aporta una enorme facilidad, especialmente para los adultos mayores, especialmente para las amas de casa, las mujeres que tienen que cuidar sus hijos, etcétera. Entonces, el voto residencial es una facilidad. En segundo lugar, el voto residencial también aporta transparencia al proceso electoral. ¿Por qué? Porque al colocar las urnas en la comunidad, eso permite que las mismas personas sean garantes de su proceso electoral. Eso permite que si llega un ciudadano desconocido, la misma gente diga, señor, ¿y usted dónde vive? Aquí nunca lo hemos visto. ¿Por qué quiere votar aquí? O sea, esto permite empoderar a la ciudadanía respecto a la transparencia del evento y proceso electoral. A eso le tenemos miedo, o sea, digo, preguntaba esto porque cuando uno hace esa valoración, entonces pareciera que los mismos partidos políticos mantienen sobre esto todavía la posibilidad de poder usar todos estos recursos que siguen siendo negativos a favor. ¿Hay alguien o algunos que están pensando que esto debe o puede ser siempre manipulable? Yo creo que existen temores infundados respecto a los efectos del voto residencial. Por ejemplo, es usual que los partidos o algunos partidos puedan creer de que el voto residencial puede beneficiar a unos y afectar a otros. Sin embargo, esta hipótesis la pudimos descartar por los resultados que tuvimos mediante el voto residencial en el acercamiento de urnas que hicimos en Cuscatlán y en 7 pequeños municipios del país, porque hay que decir que esto ya lo probamos en 23 municipios y resultó excelente.